Han surgido detalles del caso en el que el actor Burak Özçivit fue juzgado por 4 años y 1 mes de prisión por insultar a los trabajadores del plató durante el rodaje de la serie de televisión Kuruluş Osman, en la que era el actor principal. Özçivit, que asistió ayer a la audiencia, dijo en su defensa que se cayó del caballo durante 3 días seguidos debido a las medidas que no se tomaron en el set, y que tuvieron una discusión con el director del set el día del incidente, y dijo, nuestras voces se elevaron el uno al otro. Después de este incidente, dejé el set y me tomé un descanso, dijo. Özçivit dijo que estaría de acuerdo en trabajar voluntariamente en un trabajo de beneficio público. El juicio del actor Burak Özçivit, a quien se le pidió que fuera encarcelado hasta por 4 años y 1 mes por el cargo de insultar públicamente en una serie de formas, comenzó el 8 de diciembre de 2020 en Bake Off Riva, con el argumento de que hizo maldiciones e insultos contra 4 trabajadores del set durante el rodaje de la serie de televisión Establishment Osman. Mientras el acusado Burak Özçivit y los querellantes asistieron a la audiencia celebrada ayer en el tercer juzgado de primera instancia penal de Bake Off, también estuvieron presentes en la sala los abogados de las partes. Caigo del caballo 3 veces por las medidas que no se deben tomar. El acusado Özçivit, quien hizo su defensa en la audiencia, dijo, nuestro trabajo no es solo en teoría debido al trabajo que he realizado. La naturaleza de esta actuación es un poco diferente en el campo y tenemos que prepararnos para ese sentimiento. Tuvimos otra sesión ese día, fue una escena de carpa. Estábamos filmando una escena peligrosa. Fue un rodaje sobre espadas. Las espadas nos atacaban y estábamos afuera. De hecho, se toman precauciones en escenas tan peligrosas. Les pregunté a los amigos que estaban ahí cuando comenzó el tiroteo, para ver si podían venir ellos mismos. Porque tengo una gran responsabilidad porque soy el protagonista. Si me pasa algo, no podemos continuar con el negocio. Llamé al director del set. Los amigos en el set dijeron que no querían venir y que tenían miedo de la escena de la espada. Dijeron que no querían pasar por una situación tan peligrosa. Esta es la naturaleza del trabajo, así que teníamos que hacerlo. Filmamos escenas muy pesadas como esta durante unos 3-4 días. Me caí del caballo durante 3 días seguidos, fue por las medidas que no se tomaron del todo, dijo. Cualquier evento de insultos. Özçivit señaló que hubo problemas con el equipo de rodaje debido a que no se tomaron precauciones, y dijo, el director de plató vino al plató. Cuando le pregunté dónde estaba, dijo, estaba bloqueando la carretera para que no pasaran autos y no hubiera sonido. Le dije, tu deber no es bloquear el camino, sino protegerme. Él también fue duro conmigo. No puedes decirme qué hacer, dijo. Nuestras voces se elevaron el uno al otro. Después de este incidente, dejé el set y me tomé un descanso. No se produjeron insultos. Al día siguiente, continuamos en el set como si nada hubiera pasado. Trabajo voluntario para el público. Tras su defensa, el tribunal preguntó si el juez aceptaba el aplazamiento del anuncio del veredicto. El acusado Özçivit, por otro lado, dijo, aceptó. También aceptó trabajar voluntariamente en un trabajo de beneficio público. Hablando de esto, el denunciante Turgaya dijo que él era el director de fotografía y dijo, estábamos filmando una escena fuera de la tienda en el set. Se pidió a los trabajadores del set que sostuvieran el escudo, aunque no tenían ningún deber. El principal responsable de este trabajo son nuestros compañeros, a los que llamamos Stan. Semite. Fue el siguiente. Se le hizo una petición, ¿puedes sostener los escudos? Semi no fue porque no tenía un deber. Entonces, Burak Özçivit salió de la tienda enojado. Apareció frente al Semite. Y maldijo. Posteriormente, se apartó del set maldiciendo a todos en el entorno donde había 150 personas. Él regresó 30 segundos después y repitió las mismas palabrotas, diciendo que se estaba quejando de Özçivit. Juró mirando mis ojos. Uno de los denunciantes, Mehmet Burak K., explicó que sucedió porque Burak Özçivit quería mantener un escudo del equipo del set, y dijo,